Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en asignación especial. Y vamos directamente tras la noticia porque hay mucho que hablar, especialmente en lo que es las noticias en Cuba y también en América Latina. Y para eso se encuentra con nosotros una persona que conoce el tema de América Latina y de Cuba muy, pero muy bien. Y él es Julio Schilling. Es analista político, es un estratega político republicano también, y es parte de lo que es los estudios y conoce mucho de lo que es la historia de José Martí. Julio, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia. Un placer, Tommy, estar contigo en esta gran trinchera de Tras la Noticia y siempre con el tremendo equipo de radio y televisión Martí, con esa audiencia tremenda que tiene este programa, y Radio y Televisión Martí, que cumple un espacio tan necesario particularmente para nuestros hermanos intramuros en la isla. Así es, porque nuestro trabajo es solamente informar, dar las noticias, y por eso tenemos a ustedes, a personas como usted, que está aquí para dar ese análisis. Y vamos directamente a la noticia en Cuba, que ha estremecido lo que es la industria hotelera, porque Meliá ha decidido cerrar Sol Cayo Largo, Sol Cayo Guillermo y Meliá Cayo Guillermo, que restan entre todos unos 865 habitaciones al portafolio cubano de los hoteles Meliá. Estremecedor porque no se había percatado nada de esto por parte de lo que es Meliá, ¿no? Es así, y efectivamente, pues esto no era una cosa que está vista por la superficie con tanta evidencia, pero demuestra una realidad, Tommy, que por supuesto el castrocomunismo trata mucho de encubrir, y eso es que el turismo en Cuba comunista es un negocio comparado con el existente en otros lugares pésimo. O sea, no es, sin duda sirvió tras la caída del comunismo soviético como un espacio sumamente necesario, dado que de pronto del día a la noche dejó de entrar la fuente de dinero, y esto fue la respuesta inmediata que buscó la curita, que buscó la dictadura cubana para resolver el problema el problema inmediato de buscar recursos para poder mantenerse en el poder, seguir reprimiendo, etcétera. Y digo esto porque primero el turismo en Cuba es altamente subsidiado, quiere decir la rentabilidad es mínima. Y si hacemos una comparación, porque siempre es importante hacer comparaciones para realmente ver de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el 2019, estamos hablando ya época pre-coronavirus, en el estado de la Florida, aquí el estado, no el país, no la nación estadounidense, no, el estado de la Florida, que tiene un territorio físico parecido a Cuba, que cuenta con una gran población cubana exiliada, ¿no es verdad? Tuvo 131 millones de visitantes, de turistas, a la Florida en el 2019. 100 millones. A Cuba comunista fueron 4 millones. O sea, estamos hablando de una diferencia olímpica. Cuando entonces miramos lo que es el lucro, la ganancia por turista, el dinero que se gasta cada turista en Cuba versus el turista que viene
Florida o a otras partes del mundo, no hay comparación. Primero tienes un turismo sexual que va a Cuba porque el régimen acomoda ese tipo de tráfico. O sea, tiene turismo de sectores específicos que no dejan tanto dinero, que van con un propósito mínimo y nada más. La calidad de los hoteles, y muy en particular en estos de Meliá que se van, la calidad y las denuncias de las personas que han ido, las quejas del pésimo servicio, de la calidad, que comparado de nuevo con hoteles, no solo en los Estados Unidos, en Cancún, en Cozumel, en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Jamaica, en las Bahamas, podemos seguir, no hay comparación, o sea, no hay comparación. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en Cuba hay una dictadura, un régimen totalitario que, pese al gran intento de querer tener polos turísticos para tener una especie de apartheid, o sea, el turista que va y que no tiene que ver la realidad cubana, no, para el turista discriminador, la verdad, el turista que visita diferentes lugares, no el turista de nuevo que va por un propósito específico, como el que te mencioné, pues ilimitado, porque sí que va a un propósito delimitado por es un tipo de turista guerrillero, entra, pam, y la cantidad de dinero que va a dejar es mínima. Esto se refleja en las estructuras hoteleras de Cuba, y cuando le añades ya lo tan conocido por todo el mundo, y es la mano, o sea, el escándalo de la mano de obra esclava castrista en el sector médico, y el sistema de explotación que existe en Cuba por parte del oficialismo, ya es bien conocido que aunque alguien se quede en un hotel que arriba diga Meliá, y que Meliá sea el que lo está administrando, saben que es propiedad de las Fuerzas Armadas de una dictadura comunista. Entonces, ya eso quedó al descubierto, o sea, no las pretensiones, por ejemplo, que querían en la década del 90 de mantener eso oculto, lo lograron por cierto tiempo, pero hoy en día eso es bien conocido y explica por qué incluso agencias que promueven destinos turísticos, pues realmente ven el caso de Cuba y ven a estos hoteles y ni les interesa tenerlos porque no puede competir con otros hoteles que ofrecen también playas hermosas y una serie de servicios. No compiten. ¿Por qué? Porque es un mercado laboral cerrado y porque de nuevo opera dentro de la estructura y las limitaciones de un régimen totalitario. Julio, ¿te parece? A mí me pareció muy interesante que en el documento publicado por Meliá, ellos usan las palabras que tuvieron que hacer estos cierres ya que hay escasas oportunidades comerciales y de los problemas operacionales confrontados. Me pareció muy interesante lo de lo que es los problemas operacionales confrontados, ¿no? Eso efectivamente, y me alegro que tú apuntes a eso, porque es que eso es una forma con delicadeza y estos inversionistas que tristemente, y esto hay que señalarlo, se convierten en cómplices porque no son socios comerciales solo. O sea, un socio comercial es un inversionista francés que invierte en un hotel en Miami Beach. ¿Por qué? Porque, bueno, los Estados Unidos es una democracia, está lidiando con una empresa privada, compra su comida y todo su mecanismo con diferentes empresas privadas, negocios privados. O sea, realmente es un socio comercial. En el caso de Cuba comunista, no, es un cómplice porque el socio es la dictadura política en el poder. Entonces, eso le cierra enormemente a las avenidas para, en este caso Meliá, poder operar como operan, por ejemplo, en otras partes del mundo. Meliá tiene hoteles en otros lugares y entiende perfectamente bien esas grandes limitaciones y el grado extraordinario de corrupción que hay, porque dentro de las estructuras del poder, particularmente
todas estas empresas que surgen de Gaesa, que operan en el sector turístico, pues entienden bien el sistema cubano, cómo opera en cuanto a la corrupción y el peligro eminente siempre de no caer en desgracia y que te impute con cargos criminales por alguna razón. O sea, sobran los inversionistas que han ido a la cárcel del día a la noche con cargos y dice, pero ¿cómo ocurrió? Bueno, eso es muy típico cuando cae en desgracia. O sea, que cuando vemos una entidad como Meliá, que desde la década del 90 ha estado haciendo negocio con la dictadura castrista, emitir unas declaraciones así es que han llegado ya al punto de la frustración desesperada y es una forma muy correcta y prudente de decir que están ya hasta la coronilla de estar soportando un trato muy complicado en el negocio, porque no hay un Estado de Derecho, porque no hay los mecanismos de mercado como existen en un país libre y verdaderamente capitalista. Julio, ¿te parece interesante que también, obviamente, hay ciertas leyes que todavía no han cambiado aquí en los Estados Unidos, que prohíbe compañías hacer negocios dentro de los Estados Unidos si están haciendo negocios con Gaesa y con Gaviota, que son estas compañías de militares, y posiblemente también esto pudiera tener la implicación que Meliá se ve contra la espada y la pared porque quisiera hacer más negocios aquí en los Estados Unidos y tiene este problema? Por supuesto, sin lugar a duda, la ley Libertad, o sea, la ley Helms-Burton y su plena implementación, particularmente después de la activación de los artículos 3 y 4, le ha traído enormes complicaciones a la dictadura castrocomunista en este sentido, porque queda al descubierto y la imagen, Tommy, es fundamental para cualquier negocio. O sea, los negocios se cuidan mucho de la imagen que están proyectando y realmente el proyectar la imagen que están cooperando, que tienen una relación íntima, que están encamados con un régimen que comete crímenes de lesa humanidad, que no respeta los derechos más elementales de derechos humanos, no es bueno. Cuando le añades el factor de que tienen que escoger entre hacer negocios en Cuba comunista o hacer negocios en los Estados Unidos, es realmente una decisión bien fácil, porque la realidad es que la mayor parte de la inversión extranjera que está en Cuba siempre se hizo con la suposición, con la esperanza de que algún día pudieran aprovechar el factor geográfico y tener acceso, o sea, ellos a turistas extranjeros, al mercado estadounidense para vender sus servicios y sus bienes. Entonces, cuando eso se complica por las razones morales que tú has expuesto, en otras palabras, que están manejadas por entidades ligadas a una dictadura brutal, pues no solo está el factor de lo que eso proyecta al nombre, a la etiqueta del hotel, sino del negocio en general, sino potenciales de demandas en cuanto a si estuvieran o no traficando en propiedad, por ejemplo, robada, y aunque eso no es el caso, de nuevo, limitaciones que se les ofrece por la conexión íntima que tienen con las Fuerzas Armadas del régimen represor y que pierden oportunidades en los Estados Unidos, pues realmente es un sinsentido seguir ese curso y una decisión fácil decir, mira, hay que desligarse, desinvertir de Cuba y buscar otros mares. Y cabe destacar que este pasado martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que por el momento no habrá ningunos cambios referente a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y las órdenes ejecutivas que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso
Lo único que están revisando es lo de Cuba en la lista de estados que apoyan al terrorismo. ¿Te pareció interesante esto y las consecuencias pudieran ser desastrosas para el régimen cubano en estos momentos, en una pandemia en donde necesitan un influjo de dinero en estos momentos? Mira, sin lugar a duda, es una situación gravísima porque pese a que el Partido Demócrata pues, tiene mayoría en la Cámara Baja y por medio de el vicepresidente, el voto del vicepresidente, pues tiene una mayoría en la Cámara Alta, el margen es estrechísimo. Y cuando entonces miramos que dentro del Partido Demócrata pues hay Bob Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, del Senado. Correcto. Y el senador Menéndez, cubano-americano de New Jersey, otro bastión de la nación cubana exiliada, New Jersey, West New York, toda esa área, pues apoya firmemente mantener la presión económica, no contra el pueblo, sino contra el régimen castrocomunista, o sea, la vía de negarle recursos a entidades que claramente señalan, o sea, no es que aquí estamos debatiendo, bueno, y se le va a negar a Cheo Pérez de Santo Espíritu que pueda operar un hotel. No, aquí estamos hablando que, o sea, es las estructuras del poder directo dictatorial que se lucran de todo esto. Entonces, pues, por supuesto que el Bob Menéndez está claro en esa posición y todo esto, pues, para la administración Biden realmente no es una prioridad porque es una venta difícil, o sea, convencer a la opinión pública de que todo anda normal en Cuba, que en Cuba se respetan derechos elementales, porque aquí realmente lo que es el embargo y lo que es la política que ha existido por lo general con casi todos los gobiernos norteamericanos y relevantes del partido, ha sido de pedir, querer condicionar de una forma u otra el respeto de derechos elementales. Entonces eso es difícil decir, bueno, no vamos a ignorar los derechos humanos, vamos a ignorar espacios mínimos de libertad. Lo que ocurrió con el cuentapropismo, la verdad que se vio después del acercamiento de la administración de Obama, se redujo, o sea, precisamente un impacto contradictorio a lo que el argumento de que el acercamiento fue facilitar la civil. Pues nada ocurrió, todo lo contrario. Entonces, todo esto, pues, en este momento la actual administración tiene muchas otras prioridades y, de nuevo, por las razones que tú mencionas, probablemente la figura de más peso en el Senado en cuanto a relaciones exteriores es Bob Menéndez, pues, y es un fiel aliado a la causa de la libertad de Cuba, pues no veo un buen clima y el castrocomunismo tiene razones de sobra para estar preocupado, porque todo va unido de una u otra forma. Si tuviera la mínima esperanza de que la normalidad a completitud viene con los Estados Unidos, pues aguantaría los palos del régimen porque piensa que el lucro está ahí, pero ellos ven claramente que eso no está en el horizonte. Y aparte, como tú bien señalas, ya expresamente ya la administración lo ha dicho, que no es una prioridad en estos momentos. A la misma vez, Cuba pudiera tener un poco de oxígeno, porque lo que sí, y hemos hablado nosotros de este tema varias veces durante los principios y los mediados del 2020 y también al final, que es esa amenaza de la izquierda retomando lo que es el vuelo en América Latina, un regreso a lo que es el socialismo del siglo XXI, que fue ese sueño de Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Efectivamente, Tommy, eso, y cuando hablamos, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI, es importante que esto fue un invento
de Fidel Castro a raíz de la caída del comunismo soviético y que por medio del Foro de Sao Paulo, pues ya se determinó que había que llegar al poder por las vías democráticas y una vez ahí, pues permanecer. El caso de Venezuela fue el caso piloto para, en cierto sentido, imitar lo que hizo Salvador Allende, pero evitar los errores de Allende, y eso fue que fue muy obvio en su intento de comunizar a Chile, por ejemplo, y quedando las instituciones democráticas tradicionales de Chile, pues naturalmente le impidieron llevar a Chile al comunismo. Bueno, en el caso de Venezuela operaron, tomando las lecciones de Chile para precisamente instalar lo que es el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que lo vemos operar en Nicaragua, que lo vemos tristemente retornar a Bolivia, que lo vemos en camino hacia eso en Chile hoy en día, que explica la razón por qué las FARC van y deciden entrar, parte de ella, en el proceso político en Colombia, porque es una vía que le ha facilitado más el poder en Argentina. Pues también hemos visto por medio del kirchnerismo, que el kirchnerismo es una extensión del movimiento montonero, que tuvo mucho que ver con el castrocomunismo, igual que el resto de América Latina en cuanto a la subversión, pero en el caso argentino los montoneros, y de ahí es donde surge el entendimiento, o sea, el kirchnerismo, pues sin duda sí, eso ofrece una esperanza para el castrocomunismo, porque hay que entender el socialismo continental, Tommy, como un negocio multinacional, o sea, una banda mafiosa multinacional. El petróleo venezolano ha facilitado, y sobre todo cuando el precio del petróleo estaba alto, pues la supervivencia y el crecimiento de precisamente esos focos de éxito, tristemente, que tuvieron en América Latina por medio de este modelo que les ha dado mucho más resultado que la de estar poniendo bombas en ciudades y tener guerrillas armadas en las montañas. Eso realmente fracasó porque todos esos logros fueron revertidos y llegar al poder de la manera que llegaron en otros lugares fueron revertidos, pero sin embargo el modelo que han estado ejecutando desde la caída del comunismo soviético, pues tristemente ha sido exitoso, y vemos como, por ejemplo, en Brasil, que es una democracia, que tiene un presidente conservador y anticomunista, sin embargo, precisamente porque hay un Estado de Derecho, lo estamos viendo como, por un lado, se le están desestimando ciertos cargos a Lula da Silva, pese a que tiene todavía 3 otros cargos pendientes, sí, y que la justicia brasileña va a apelar esa decisión. Pero precisamente en ese punto que tú has señalado de América Latina, Tommy, yo creo que me alegro mucho que tocaste este enfoque, porque el castrismo está apostando hacia eso, está mirando eso con cierta esperanza de que por vía de el socialismo continental podría haber ese traslado de recursos hacia Cuba, que Cuba promete asistencia para que se mantenga en el poder, contar de que, pues, por supuesto, pide a cambio de eso dinero, recursos, y de nuevo, el caso obvio y claro es el caso de Venezuela, que se ha saqueado a Venezuela. Total. Julio Schilling, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Amigos, regresamos con mucho más aquí. No se vayan.